Amén. Amén. Muéstranos cómo podemos ser uno contigo. Amén. De tal manera que tu deseo se consume y tu propósito llegue a su fin en nosotros, para que tu carga sea liberada. Sigue abriendo más de tu revelación fresca a todos nosotros. Tu palabra eterna, tu palabra maravillosa, que la abres a todos los que te aman y a todos los que te reciben. Gracias, Señor. Sé tú esta noche. Ministra tú esta noche. Súplete tú esta noche. En tu nombre, Señor. Amén. Esta noche estaremos hablando sobre el tema, el principio de ser uno con Dios, según se revela en el libro de Jeremías. Este es un bosquejo muy especial. Tiene una infinidad de temas que pueden ser desarrollados de muchas maneras. Así es que lo que hemos hecho es escoger algunas de las secciones más cruciales de este bosquejo que nos lleven a transmitir más claramente la carga del tema, el cual es el principio de ser uno con Dios. El principio de ser uno con Dios. Ese tema también corre en toda la Biblia. No obstante, el número romano 1, que le hemos titulado Nuestra posición en la creación, y el punto A, comienza presentando un tema muy, muy especial y que nunca de verdad vamos a poder finalizarlo. Los miércoles tenemos la bendición de haber estado colaborando con la iglesia, con los adultos jóvenes y hermanos que también llegan. Y hemos estado trabajando con el libro La Iglesia Gloriosa. Y el hermano Watchman Nee comienza precisamente con este mismo tema. Y dimos 2 mensajes, pero nos quedamos cortos. Así que me alegro mucho de volver a tocar el tema de vuelta y poder dedicarle un tiempo a este tema, porque si nosotros logramos internalizar qué éramos, dónde nos quiere llevar el Señor, qué somos y cuál es la obra de Cristo para llevarnos a donde el Señor quiere, nos parece que va a ser de mucha motivación para todos y vamos a ser menos sueltos en nuestro diario vivir, sabiendo lo maravilloso y especial que el Señor hizo al hombre y nos quiere el Señor ubicar otra vez en esa posición especial, por lo cual Él se ha estado moviendo por todos estos miles de años con un solo propósito. Siendo cuidadosos y no queriendo sonar que somos presuntuosos. Es cierto, hermanos, que este tipo de palabra que surge a nosotros gracias al ministerio del Nuevo Testamento no se puede encontrar en cada esquina. Ni se puede encontrar en cada esquina, y hace falta el discernimiento espiritual y la sabiduría espiritual para poderla digerir. Y damos gracias a Dios que estos mensajes se graban y ahí están, y a lo mejor lo que uno no ve hoy, lo ve mañana. Por la misericordia del Señor, en los años 90, 91,
me mudé con mi familia a Anaheim y apenas llevaba unos 4 o 5 años en la vida de iglesia. Y cuando nos sentábamos a escuchar los mensajes del hermano Lee, uno creía que entendía, pero no entendía. Y después de 20, 30 años, cuando uno vuelve a tocar, uno dice, ahora veo lo que el hermano nos estaba diciendo allí. Así que esto es un asunto que toma tiempo, en lo que el Señor muestra su palabra, su revelación, hasta que finalmente se va abriendo. Y aún cuando uno cree que ve, todavía en la eternidad, ahí el Señor se abrirá mucho más en todo esto. Y el punto que queremos trabajar esta noche, junto con todos los demás puntos, siempre manteniendo el tema, porque aunque aparentemente no estamos hablando del asunto, el tema es el principio de ser uno con Dios, según se muestra en el libro de Jeremías, pero yo diría que según se muestra en toda la Biblia. Así que esta base nos va a llevar a ese tema, pero tenemos que verla bien. Dice, el deseo que Dios tiene de ser uno con el hombre y que el hombre sea uno con él, puede ser visto en el parecido que existe entre Dios y el hombre en cuanto a imagen y semejanza. Eso lo vamos a desarrollar más, pero ese primer punto está diciendo que Dios creó un ser que él pudiera comunicarse con él, que él pudiera mezclarse con él y que lo pudiera representar a él. Con esa definición nada más podemos comenzar a ver cuán importante es para Dios el hombre. Y este punto número 1, véalo bien con cuidado, porque yo noto que lo hablamos, decimos amén, pero como que no lo podemos tragar. Y esto lo dice ahí el bosquejo el bosquejo de la conferencia, no soy yo. Todo lo que está en negrilla es el bosquejo de la conferencia. No hubo una especie humana creada por Dios en la creación que él efectuó. Repito, no hubo una especie humana creada por Dios en la creación que él efectuó. Más bien, lo que Dios creó fue según su propia especie, es decir, la especie de Dios. Dios creó al hombre con el aliento de vida para que tuviera un espíritu con el cual el hombre pudiera contactarle y recibirle. Así que Dios crea al hombre con todas las características divinas, por dentro y por fuera. Y usted me dirá, ¿por fuera? Sí, por fuera. No es que el hombre es una especie separada de Dios. No, el hombre sale de Dios y se parece a Dios por dentro y por fuera. Por eso no voy a entrar en los detalles que el bosquejo de la conferencia entra. Usted entre y van a entrar en eso esta semana. Todos los diferentes eventos en donde Dios se aparece, empezando con Abraham, en donde se le llama el ángel de Jehová, pero uno sabe que el que está hablando es Dios. Y ese ángel come, y ese ángel habla, ese ángel lo pueden ver, se sienta, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Porque la especie de Dios por fuera
en la Trinidad se parece o es como un hombre. Y el hombre fue hecho conforme a imagen y semejanza de Dios. Aunque es un poquito fuerte de tragar, pero es lo que es. O sea, Cristo no se hizo hombre, sino que Cristo tenía la imagen del hombre y lo que hizo fue entrar en la atmósfera de la tierra. Así que Dios crea al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, por dentro y por fuera. Así que antes de la caída, el hombre no era de la raza humana. Repito otra vez. Antes de la caída, el hombre no era de la raza humana. Era de la especie de Dios. Así que antes de la caída no existía el género humano. Solamente existía el género divino. Así que la expresión género humano, cuando vemos en el estudio más profundo del ministerio, es algo negativo. El género humano es algo negativo porque está separado de Dios. Así que cuando Dios crea al hombre, no lo crea según el género humano, sino según la especie de Dios. Ahora, una vez que el hombre cayó, se apartó de Dios, entonces Satanás se mezcla con el hombre y entonces ahí surge otra especie. Ahí surge otra especie. Y ahí surge el género humano. Y ahí surge la humanidad. Y ahí en adelante, en todos los libros de historia que usted abra, lo único que usted va a escuchar es la historia de la humanidad. Excepto en el ministerio, usted no va a encontrar un libro que hable de la historia del Dios hombre o de los dioses hombre. No lo va a encontrar. Así que Satanás aprovechó la caída del hombre, provocó un caos total en el mundo y de esa manera, en cierta medida, él, utilizando la base que Dios ya tenía, produjo una especie. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a los judíos cuando ellos se llamaban hijos de Abraham? ¿Qué le dijo él? De vuestro padre el diablo sois, le dijo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le dijo de vuestro padre el diablo sois? Porque cuando el hombre cayó, cambió de padre. Nos guste o no nos guste, cuando el hombre cayó, cambió de padre. Solamente vinimos a ser criaturas de Dios, pero el que nos contaminó y produjo una raza diferente se llama Satanás. Y el Señor le dijo a los judíos que estaban allí, que se jactaban de conocer la ley y que eran hijos de Dios, y le dijo, no, ustedes son hijos, su papá es Satanás. Sí fue el Señor, no fui yo. ¿Por qué enfatizo esto, hermano? Por lo que acabé de decir. Una vez que nosotros podamos ver dónde estábamos, quiénes éramos, dónde estamos ahora y a dónde nos lleva el Señor, vamos a ser mucho más precavidos y serios con todo esto. Cuando Adán ve por primera vez a su compañera, él se puso muy contento. ¿Saben? Dios dejó sufrir a Adán un poquito y le dijo, ponle nombre a todos los animales. Pero él lo que quería era que Adán se diera cuenta que no existía nada como él en toda la tierra. Y Dios quería que Adán tuviera esa experiencia
de mirar y ver que los animales tenían su pareja. Los elefantes, las jirafas, el tigre, la leona, los pajaritos, cada uno tenía su pareja. Así que en un momento dado, él tuvo que haber dicho, ¿y mi pareja? ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Y entonces ahí es que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces sabemos la historia. Sacó una costilla y formó, edificó a Eva. Y entonces él dice, esta vez sí. En otras palabras, después de yo mirar por ahí tanto y tanto y tanto y no ver nada, esta vez sí, dice, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Saben una cosa? Aunque no lo dice directamente la Biblia, cuando Dios crea al hombre, Dios también tuvo esa misma satisfacción. Cuando Dios crea al hombre, Dios también tuvo esa misma alegría de poder ver un ser que era como él. Todo lo que Adán hace es tipo de Cristo. Todo lo que Adán hace está proyectando a Dios mismo. Así es que esa reacción de Adán cuando ve a Eva es la misma reacción de Dios al ver al hombre y ver el potencial de poder ver su cuerpo multiplicado por toda la tierra. Pero nosotros nos sentimos tan bajitos, tan miserables. Pero hermanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán, contrario a los ángeles, era la primera criatura en la tierra que podía participar de dos dimensiones: la celestial y la física. Así que por un lado, Dios hace a Adán del polvo de la tierra, tipificando el aspecto físico, pero a la misma vez le sopla su aliento y le pone dentro de él. Eclesiastés le llama, Dios puso eternidad en el hombre. Dios le depositó el espíritu del hombre para que pudiera contactar a Dios, recibir a Dios, comunicarse con Dios y eventualmente tener a Dios dentro de él. Así que la primera criatura que tendría estos dos elementos es un ser divino y hombre creado. No puedo decir un hombre divino y humano, porque no era humano. Era un ser divino y hombre creado. Después de la caída, sí es humano. Pero Adán tenía todo, excepto una sola cosa. Se iba a completar el proceso cuando él participara de la vida divina. Y entonces en ese momento iba a tener la posición de Dios en la tierra sin ser la cabeza, porque el Padre iba a ser siempre el Padre, pero el Hijo se iba a expresar como criatura en la tierra para derrotar al enemigo y llenar la tierra de la gloria de Dios y la presencia de Dios y la imagen de Dios. Entonces iba a ser Dios en Cristo por el Espíritu manifestado en Adán. Ese iba a ser el proceso. Así que vimos la vez pasada que Dios nos hizo como un recipiente. Este recipiente tiene tres partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el espíritu tiene los elementos de la comunión,
la intuición y la conciencia. Todas esas definiciones que ustedes las tienen del mensaje pasado, así que no voy a entrar en ellas. Y el alma tiene la mente, la voluntad y la emoción. Y un cuerpo, y aquí es que quiero detenerme un segundito. Un cuerpo. Un cuerpo que no era carne. La palabra cuerpo en griego es soma y carne es sarx. Así que Adán tenía un cuerpo que era soma, pero no era sarx. La carne viene cuando Satanás se mezcla con el cuerpo del hombre y produce y daña su alma y sus emociones y produce algo que se llama carne. Carne no se refiere a los huesos ni a los tendones, no. O sea, cuando Dios le saca la costilla a Adán, no saca un pedazo de carne en sentido negativo, sacó un pedazo del cuerpo de Adán. Así que Adán sí tenía todo lo que tiene un cuerpo, igual que nosotros, igual. Pero había un elemento que entró en el cuerpo del hombre que el Señor le empezó a llamar carne. Y en griego tienen una palabra especial para eso, que se llama sarx. Y ese sarx es la mezcla de la contaminación satánica con el cuerpo del hombre, produciendo entonces el ser humano. ¿Estamos claros? Necesitamos estar claros en todo esto para poder avanzar con más profundidad. Así que el cuerpo físico de Adán era como cualquier cuerpo, pero sin pecado. Fíjense que Dios le dice a Adán que coma de todos los árboles del huerto. Quiere decir que le iba a dar hambre. O sea, no piense que Adán estaba allí. No, le iba a dar hambre. Por eso le puso los frutos del huerto. Y le edificó una pareja para que tenga hijos. Como cualquier hombre tiene hijos con su mujer, igual. El pecado no era ese. El pecado es algo que está dentro, que se inyectó en el hombre después. Así que cuando Adán pecó, Adán no tuvo un cambio físico, sino un cambio espiritual. Cuando Dios dijo que moriría, no se refería a que iba a morir físicamente, sino que iba a morir en su espíritu. Claro está. Si usted se fija en detalle, mientras más tiempo pasa, la humanidad menos vive. Adán y todos sus descendientes, 900, 800, 700 años. Matusalén casi vive 1000 años. Y su abuelo. ¿Por qué? Porque el efecto de la contaminación en el cuerpo se fue aumentando, incluyendo la muerte física, fue entrando en el hombre y cortando aún la existencia humana. Hasta los salmos que lo ponen 70 años y 80, si llega, después de vivir tantos miles de años. ¿Por qué? Porque poco a poco el efecto de la contaminación satánica hace también su efecto aún en el tiempo que los seres viven. En el milenio se va a revertir eso y va a haber allí también entonces una generación que va a iniciarse viviendo 1000 años, como volver a restaurar las cosas. Pero ese es otro tema, otro día lo tocamos. Ahora, si Adán, y cuando digo Adán digo Eva, se hubiese mantenido en la atmósfera de Dios, sin ejercitar su mente fuera de Dios, hubiese abierto el camino a disfrutar la palabra de Dios como el árbol de la vida dentro de sí. Y el hombre hubiese podido ser uno con Dios
viniendo a ser su complemento corporativo, su esposa, su expresión y agrandamiento. Todo eso por el mal uso de su alma. Todo eso por el mal uso de su mente. Pero déjeme decirle algo y vamos a entrar en eso después. Pero hoy es exactamente igual. Hoy es exactamente igual. No avanzamos por el mal uso de nuestra alma y por el mal uso de nuestra mente. Así que si Adán y Eva se hubiesen tornado al Señor, y cuando Satanás trató de entrar en la mente de Eva, ella hubiese rechazado y hubiese invocado el nombre del Señor, ella hubiese comenzado a participar del árbol de la vida. Y en ese momento Satanás iba a ser derrotado. ¿Y saben qué? Nunca hubiésemos conocido el término iglesia. Porque el término iglesia lo que significa es los llamados a salir fuera. Los llamados a salir fuera. Así que ellos nunca salieron fuera. Ellos nunca hubiesen salido fuera. Ellos se hubiesen mantenido en la atmósfera divina. Entonces, la humanidad no se hubiese formado y hubiese habido una generación de dioses hombres divinos en la tierra que iban a ser la expresión y el cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo. Qué maravilla. Pero ¿qué pasó con nosotros? El tiempo avanza, tengo mucho que hablar. Dice aquí el principio de ser uno con Dios, que es el principio correspondiente al árbol de la vida, en contraste con el principio del árbol del conocimiento del bien y del mal, se ve en Jeremías 2:13, el cual revela los dos pecados básicos del pueblo de Dios. El primer pecado fue abandonar a Jehová como fuente, como origen de aguas vivas. El segundo pecado fue cavar para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Los que no son uno con Dios no acatan su voluntad y beneplácito, sino que expresan sus opiniones y van en pos de sus preferencias. Hacer esto es abandonar a Dios como el origen, la fuente de aguas vivas, y cavar cisternas rotas que no pueden retener agua. Con estos 3 puntos se define perfectamente cuál es el problema del hombre no haber podido ser uno con Dios. Dios pierde la preeminencia y el hombre comienza a buscar alternativas para llenarse y satisfacerse. Abandonar a Jehová como fuente y como origen de aguas vivas es haber rechazado a Cristo como la palabra y el árbol de la vida. Y fíjense que estoy hablando del árbol de la vida como la palabra, y vamos a profundizar más sobre eso. Y el segundo es comenzar a hacer sus propias cosas y a tener sus propias cosas, pero al final nada le satisface. Y la caída de Eva fue sencilla: considerar que la palabra de Dios no era cierta y que lo que estaba supuestamente ella considerando era una posibilidad para ellas entonces tener una posición mejor y más elevada que la que tenía. Satanás le inyectó ese pensamiento. Y los que han estado escuchando los mensajes de los miércoles saben que hemos definido el libro de Génesis, los primeros 3 capítulos del libro de Génesis, como un libro de tipos y sombras, igual que Apocalipsis. Tipos y sombras llenos de una realidad espiritual que afecta nuestro mundo físico. No fue que vino una boa gigantesca a hablarle a Eva en la cara. No.
la serpiente habla y usted cree que es usted, todavía la serpiente nos sigue hablando. Y todavía la seguimos escuchando. Y todavía le seguimos respondiendo. Todavía le seguimos respondiendo. Igual. Pero tú has visto que aquel hermano como que te pasó por el lado y no te miró bien. Y uno dice, ¿verdad fue? Ya, se acabó, ya caíste. Y uno dice, ese fue un pensamiento mío. No fue un pensamiento tuyo. Tu respuesta fue tuya, pero lo que entró no fue tuyo. Pasa uno por un lugar, ve una cosa que no debe mirar y uno piensa, eso es mi pensamiento. No es tu pensamiento. Pero uno no ve. Si yo viera una serpiente con los dientes grandes que me habla en el oído, ¿usted cree que yo le voy a hacer caso? No. Pero así fue con Eva, muy sutilmente. Y esa serpiente sigue hablando. Nuestro gran problema es cómo respondemos. Entonces, cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto por medio de la sangre y lo entra a cruzar las aguas y lo entra en el bautismo, en donde Satanás queda atrás y no puede seguir físicamente, y lo entra al desierto, en ese proceso vemos la travesía de nuestra vida humana caída. Egipto representa nuestro cuerpo, representa nuestros deseos físicos, representa nuestra satisfacción humana. El desierto representa nuestra alma, nuestras emociones, nuestros deseos. Y la buena tierra representa nuestro espíritu. Por eso en Hebreos 4:5 el Señor dice, no entraron al descanso. Y en Hebreos 4:12 habla de la necesidad de separar el alma del espíritu, de tal manera que el hombre pueda romper con su alma y dedicarse a recibir el fluir de vida del espíritu, de tal manera que pueda entrar a la buena tierra que es Cristo y entrar al descanso. Así que todo ese cuadro del pueblo de Israel está hablando de ¿qué? De nosotros. Ya en el desierto es cuando más vemos que el pueblo de Israel no puede ser uno con Dios. Lo que hace que no podamos ser uno con Dios es nuestra alma. Por eso el Señor, una y otra vez, el apóstol Pablo, una y otra vez, hay que negar el alma, hay que negar el alma, hay que negar el alma, hay que negar la carne. ¿Por qué? Porque eso nos separa de Dios. Así que todos debemos detestar nuestro vivir en el alma. Muchas ocasiones, aun cuando un hermano se expresa, cuando habla, cuando comenta algo, percibimos el sabor del alma y el hombre natural, aún hablando cosas de Dios. Es tan difícil poder comunicarse cuando alguien tiene ya una opinión en su boca antes de que la otra persona termine de traer su comentario, ya hay una opinión. Sí, eso está bueno, pero... Ajá, sí, cierto, pero... Ese pero es el pero de la opinión, y es el pero del alma, y es el pero que no permite que podamos ser uno con Dios. Así que podemos concluir que lo que impidió que tanto Adán como el pueblo de Israel pudiera llegar a ser uno con Dios fue el vivir en su alma y en su carne. Y hoy el principal problema que tenemos para no ser uno con Dios es lo mismo. Por eso vemos en Juan 12:25 que dice, el que ama la vida de su alma, ¿qué? La perderá. Y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna, la guardará. Eso se repite de muchas maneras.
Pero ahí está el centro de todo nuestro problema. Desechar al Señor como la fuente y cavar cisternas rotas que al final no retienen agua y entonces siempre estamos sedientos e insatisfechos. Por eso el Señor dice, no hay manera que ustedes puedan seguirme a mí si no niegan su alma. No hay manera que ustedes puedan ser uno con Dios si no niegan su alma. ¿Por qué? Porque el que ama la vida de su alma aquí ahora en el mundo la va a perder. Va a recibir castigo y va a recibir muerte. En Juan 3:14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Juan 3:15, versículo que esos 3:14, 15 y 16 versículos que todo el mundo conoce, lo queremos enfatizarlo esta noche. O sea que Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo tipificado como serpiente, para que todo aquel que en él cree, fíjense siempre el asterisco en el en, tenga vida eterna. Vea esta nota, una nota muy importante. Este capítulo trata de la regeneración. Por un lado, la regeneración introduce en nosotros la vida y la naturaleza divina. Por otro lado, la regeneración le pone fin a la naturaleza de Satanás, la cual está en nuestra carne. En Génesis 3, Satanás, la serpiente, inyectó su naturaleza en la carne del hombre. Yo diría, inyectó su naturaleza y produjo la carne del hombre. Cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios, fueron mordidos por serpientes. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce para que el juicio de Dios cayera sobre la serpiente y no sobre ellos. De este modo, todo aquel que mirara a la serpiente viviría. Eso fue un gran tipo, hermanos. Cristo se hizo serpiente por nosotros, para él recibir entonces el castigo y el juicio por nosotros. En este versículo, el Señor aplicó a sí mismo ese tipo, dando a entender que en tanto que él estuviera en la carne, tenía la semejanza de carne de pecado. Ese es un punto bien importante. Jesucristo tenía un cuerpo físico, igual que el de Adán antes de la caída, pero obviamente lleno con toda la divinidad, que Adán no tenía eso, pero tenía un cuerpo físico, hermanos. Jesús comía, Jesús dormía, tenía necesidades biológicas, Jesús se cansaba, era un cuerpo físico, pero la carne, la mezcla de Satanás en su cuerpo no estaba. Así que él se vistió de humanidad, él se vistió de serpiente, él se vistió de carne humana, pero no la tenía. No la tenía. Así que él tenía la forma de la serpiente de bronce, pero no era una serpiente. No tenía el veneno de la serpiente. Cristo fue hecho en semejanza de carne de pecado, pero no participó en ningún aspecto del pecado de la carne, porque si no, Satanás hubiese tenido acceso a él y no tenía. Así que cuando Cristo, estando en la semejanza de carne, fue llevado a la cruz, ahí se levantó la serpiente que Moisés tenía. Y en ese momento vino el juicio sobre el Señor, vino el juicio sobre la apariencia de carne del Señor, y Satanás entonces no tuvo ya más autoridad para enjuiciar y poseer al hombre. Así que en términos de autoridad,
se le puso fin a la naturaleza serpentina que está dentro del hombre caído. Cuando un hombre es regenerado con la vida divina, la naturaleza satánica es anulada. Por eso es que el Señor específicamente habló con Nicodemo. Nicodemo era un hombre moral, un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios. Pero no importa cuán bueno y cuán religioso fuera Nicodemo, él tenía dentro de sí la naturaleza serpentina de Satanás. Como descendiente de Adán, él había sido envenenado. Y la naturaleza de la serpiente estaba dentro de él. Así que el Señor no solamente tenía que ser el cordero, sino también que adquiriera la forma de la serpiente para que esa naturaleza serpentina fuera anulada en la cruz. Y cuando él recibiera la vida divina y naciera de nuevo, entonces él tenía el derecho y la autoridad de salirse fuera. Porque yo sé que al pensamiento nuestro llega, bueno, pero si todo eso pasó, porque yo todavía siento todas estas cosas. Porque usted difiere del hombre pecador, que el hombre pecador no puede salir de ahí. No tiene la vida divina dentro de él. Pero usted tiene la capacidad de salirse de la atmósfera de Satanás y entrar en la atmósfera divina en su espíritu. Y ese es el ejercicio de la vida de iglesia. Aprender a vivir en nuestro espíritu y echar a un lado la naturaleza serpentina que ya no nos pertenece y que se supone que no nos afecte, pero porque no lo creemos y seguimos escuchando a la serpiente, nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera. Yo creo que hablé en uno de los mensajes pasados algo hace mucho tiempo, que yo les traje el ejemplo de una señora que fue a un zoológico y quiso tomarle una foto. No sé si era un gorila o si era un león, pero ella se metió donde estaba el animal y se le acercó ahí. Y cuando la seguridad lo vio, rápidamente fue y se la llevaron. Entonces, rápidamente me llegó la ilustración que es exactamente lo que hacemos nosotros. Nosotros estamos seguros en nuestro espíritu, pero nos metemos adentro donde está Satanás. Nos metemos adentro donde el enemigo tiene autoridad, sin nosotros tener que hacerlo. Y una vez adentro, entonces, por nuestra mente y nuestra alma, el enemigo entra después que él ya no tenía autoridad sobre nosotros. Pero para eso necesitamos ejercitarnos y este próximo punto es la clave para nosotros mantenernos fuera de esa atmósfera satánica. Este punto dice la palabra de Dios y todo lo que está aquí es maravilloso. Y ya tuvimos una comunión hace dos domingos sobre la palabra de Dios, pero este es otro tema que es insondable. La palabra de Dios se hizo carne. Esa expresión nada más es maravillosa. La palabra de Dios se hizo carne. Es decir, no carne en el sentido de pecado, sino físico. Sentido físico. Cristo salió de la atmósfera espiritual y físicamente llegó a la tierra. Viniendo en semejanza de carne de pecado y sin tener el pecado de la carne. Cristo, quien existe en forma de Dios, tomó la forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y hallado en su porte exterior. Pero ese Cristo que caminó por la tierra, ¿era qué? Era la palabra. Era el verbo. El verbo con el cual Dios creó el universo. Estaba ahí, en ese hombre.
Y esa palabra, todas las palabras que él dijo, por eso él dijo, mis palabras que yo hablo son espíritu y son vida, porque él era la palabra. Así que cuando Cristo viene, este punto es bien importante, cuando Cristo viene, cuando la palabra viene como hombre, dice que hay un cántico que dice que Cristo se vistió de humanidad. ¿Se acuerdan de ese cántico? Pero no dice que Cristo era humano. Son dos cosas diferentes. Yo me puedo vestir de gorila, pero yo no soy gorila. Puedo parecerme un gorila. Puedo brincar como un gorila. Puedo aprender hasta los sonidos de un gorila, pero yo no soy gorila. Yo soy un hombre. Así que Cristo parecía humano, hablaba como todos los humanos, todo el mundo lo veía como cualquier humano, pero no era humano. ¿Qué era Cristo? Cristo era un Dios hombre. Un Dios hombre. Diferente. Porque si yo digo que Cristo era un ser humano, entonces estoy contradiciendo la palabra, porque el ser humano es el que tiene la mezcla de Satanás con su cuerpo. Y dice claramente que él no tenía pecado. Así que cuando Cristo viene, él comienza a revertir el daño, viniendo como la palabra y el alimento. Y este punto sé que no lo hemos considerado mucho. Adán tenía estas dos cosas al principio. ¿Saben? El árbol de la vida, lamentablemente siempre tenemos fantasías con un árbol o algo así. Pero el árbol de la vida era algo más que un alimento. El árbol de la vida era Cristo mismo. El árbol de la vida era el verbo. El árbol de la vida era la palabra para ser comida y digerida por Adán. Todavía no existía una cosa como la Biblia, pero existía lo que contiene la Biblia, que era Cristo mismo como la palabra y como el verbo. Así que el árbol de la vida, hermanos, era el verbo. El árbol de la vida era la palabra. Y lo que Adán necesitaba comer era la palabra. Y lo que Adán necesitaba absorber era la palabra de Dios. Y él iba a comer ese árbol repitiendo la palabra de Dios, repitiendo la palabra de Dios. Iba a ser constituido, iba a ser lleno de Dios. Y que Cristo vino vestido de humano, pero él era un Dios hombre. Cristo estaba en la tierra, pero se mantenía en la atmósfera del Padre. Cristo tenía necesidades biológicas, pero su prioridad era Dios y su obra. Así que nuestra situación presente en comparación con Adán es muy significativa. Adán no tenía la vida divina, pero tenía todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin contaminación y sin la invasión satánica. En nuestro caso, tenemos la vida divina, pero hemos sido contaminados por la naturaleza satánica. O sea, estamos al revés a Adán. Así como se acuñan nuevas palabras para describir los nuevos avances de la cultura humana, esto es una nota, también nosotros necesitamos crear nuevas palabras y expresiones para describir las verdades de nuestra cultura espiritual. El género divino humano constituye una de dichas expresiones. En Cristo, Dios y el hombre han llegado a formar una sola entidad, el Dios hombre. En la creación no existía el género humano, solo estaba el hombre creado según la especie divina. El género humano llegó a existir a consecuencia de la caída del hombre. Un día, Dios se hizo hombre con el fin de multiplicarse en serie y producir así una nueva especie. Esta especie no es ni el género divino ni el género humano, sino la especie ¿de qué? De los Dios hombres. Ahora nosotros, los creyentes en Cristo, somos el género divino humano.
pero eventualmente Dios quiere que seamos los Dios hombres. ¿Sabe por qué somos divino humano? Porque todavía, aunque tenemos la divinidad, todavía seguimos ejercitándonos por la parte humana que está contaminada. Pero poco a poco la parte divina va a absorber todo nuestro ser y entonces seremos lo que Dios aspiró con Adán, un Dios hombre. Ya tenemos la divinidad adentro, ahora depende de nosotros si podemos permitir que esa divinidad nos absorba y nos llene completamente. Hermano, ¿sabe qué va a pasar? Cristo viene. En el estudio pasado hablamos del hijo varón, sale el hijo varón. Salen las primicias. Esa es la clave. Eso nos hace uno con Dios. Eso es lo que nos hace uno con Dios. Así que aunque somos la réplica o reproducción de Dios, su deleite aún no es completo. ¿Por qué? Porque aunque muchos tenemos su vida, no vivimos por ella. Otros vivimos en la vida divina, pero no todo el tiempo. Esta es otra nota del hermano. Quizás la experimenten por la mañana, pero más tarde se enojan y viven como escorpiones, dice el hermano Lee. Tal vez por la mañana son dioses, pero después son ¿qué? Escorpiones. Y es probable que al caer la tarde empeoren e incluso vivan como el mismo diablo, Satanás. Yo no me atrevería a decirles a ustedes, yo no estoy leyendo. No exageramos al decir que un creyente puede vivir como Satanás. Un día el Señor Jesús le dijo a Pedro, quien amaba mucho al Señor, quítate de delante de mí, Satanás. Esto quiere decir que Pedro se había convertido en Satanás y necesitaba tomar su cruz para clavar en ella al mismo Satanás. En nuestra vida diaria es posible que seamos Dios en determinado momento, un escorpión en otro momento y más tarde a un Satanás. Puesto que esta es nuestra verdadera condición, requerimos ser transformados. ¿Sabe usted lo que nuestro Dios está haciendo hoy? Él está llevando a cabo pacientemente una obra transformadora en nosotros. Es decir, la humanidad debe ser absorbida por la divinidad. ¿Y cómo se logra eso? Tomando la palabra como el centro de nuestra vida. Lo primero que tomaremos es su palabra a fin de expresar su pensamiento, su voluntad, el deseo de su corazón y su beneplácito. Todo eso Adán tenía que experimentarlo en el Edén. Y hoy nosotros tenemos que experimentarlo. No nos interesaremos por nuestras opiniones y preferencias. De este modo, llegaremos a ser su portavoz para proclamarlo a otros como su ministro para ellos. Las palabras que el Señor habla son espíritu y vida. Esto muestra que las palabras que el Señor habla son la corporificación del espíritu de vida. Él es ahora espíritu vivificante en resurrección y el espíritu se haya corporificado en sus palabras. Vea eso. Él ahora es el espíritu vivificante en resurrección y el espíritu se haya corporificado en sus palabras. Eso es el árbol de la vida. Eso es el pan que descendió del cielo. Eso es el tipo que comemos cada domingo en la cena, en la mesa del Señor. Cristo como nuestro alimento, Cristo como la palabra, Cristo como nuestra infusión de vida. Cuando recibimos sus palabras con toda oración y petición, al ejercitar nuestro espíritu, obtenemos el espíritu, quien es vida. Debemos atesorar las palabras del Señor más que nuestra comida diaria. Al gustar del Señor en su palabra, como realidad de la buena tierra que fluye con leche nutritiva y miel, para que esta palabra la podamos impartir a otros para la completa salvación de los demás. Pero para eso
necesitamos atesorar. Necesitamos atesorar esta palabra como la buena tierra que fluye leche y miel. Debemos atesorar la palabra del Señor más que todas las riquezas terrenales para que podamos hablar los oráculos de Dios. ¿Se acuerdan los ejemplos que le traje de los que comieron el rollo? Y todos ellos, ¿era para qué? Para hablar, incluyendo a Jeremías. Una vez que comemos esta palabra, podemos tener el hablar de Dios, la elocución de Dios, la cual comunica una revelación divina para que podamos impartir las inescrutables riquezas de Cristo como la multiforme gracia de Dios a todos los santos. Qué maravilloso. ¿Cómo surge todo esto? La palabra. ¿Qué produce todo esto? Que seamos uno con Dios. El hombre no llegó a ser uno con Dios porque no participó del árbol de la vida, que es el verbo y es la palabra. Comer a Cristo es comer sus palabras, recibir sus palabras, las cuales son la corporificación del espíritu de vida al ejercitar nuestro espíritu. No tenemos de otra, hermanos. O lo hacemos o nos metemos dentro de la boca del león en el zoológico que nos trague. ¿Por qué dice el apóstol que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿A dónde es que él va a encontrar a alguien para devorar? Cuando se le mete en la jaula él no va a entrar cuando usted está en la atmósfera divina. Señor, cuando entró en la cruz, dice que se despojó de todos los principados y potestades. Él no tiene acceso. Cuando el faraón trató de cruzar el mar rojo, el mar lo selló, tapó el ejército, no pudo cruzar. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel después? Trajo a Satanás con su mente y con su alma. Pero si ellos se hubiesen mantenido escuchando la palabra directa de Dios, hermanos, la tenían ahí, escuchando la palabra directa de Dios, Satanás no hubiese podido entrar en ellos. Y ellos hubiesen podido avanzar. En vez de tardar 40 años en llegar a la tierra prometida, hubiesen llegado en 2 semanas. En 2 semanas. Es tipo de nuestra condición. En vez de poder nosotros entrar rápidamente a disfrutar al Señor, a veces necesitamos toda la vida y aún nos alcanza el tiempo y no experimentamos a Cristo. Si somos constituidos con la palabra, seremos constituidos con el verbo, el cual es Dios mismo, llevándonos a amar a Dios y ser uno con Él como nuestro novio y futuro esposo. ¿Sabe? Esa unidad nos hará los vencedores que Él busca. Esa unidad es la que Él está buscando, porque si la experimentamos aquí en la tierra, quiere decir que calificamos para venir a ser su esposa. Así que este árbol de la vida era el verdadero alimento para llenar y completar al hombre de manera subjetiva. Es decir, subjetiva. Este árbol no era físico, sino que era la palabra de Dios misma para que el hombre la disfrutara, se llenara de ella de tal manera que no hubiese espacio dentro del hombre para ninguna otra cosa. Si usted se llena de la palabra, no cabe nada más. Si usted no se llena de la palabra, hay mucho espacio vacío y entonces usted tiene que llenarlo con muchas otras cosas que no tengo tiempo para traerlas, pero usted las conoce todas. Hoy tenemos la misma oportunidad. Si permitimos ser llenos de la palabra, la cual primeramente se encuentra en las Escrituras y luego en todo lo que el cuerpo de Cristo produce para edificación, no habrá espacio para que la serpiente entre en nuestra mente. Como veremos más adelante en los versos de Romanos 8, y con eso terminamos. Y quisimos entrar en estos versos porque los conocemos tan bien, pero hermano, ¿cuánto lo hemos experimentado? Romanos 8 y Juan 3:16. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben cuáles eran los versos, verdad? El 14 y 15. Cristo levantándose como la serpiente de bronce para morir por nosotros y aniquilar el pecado. Y ahora entonces podemos participar de este Cristo. Esta nota de aquí dice, creer en el Señor no es lo mismo que creerle. Mira qué definición. Creer en el Señor no es lo mismo que creerle. Creerle es creer que Él es veraz y real. Pero creer en Él es recibirle y estar unido a Él como una sola entidad. Lo primero es reconocer un hecho de manera objetiva. Lo último es recibir una vida de forma subjetiva. Hay muchos que creen en Dios de manera objetiva, pero Dios está buscando que le creamos para que esa vida entre en nosotros. Y el primer paso que necesitamos dar es ser llenos de la palabra de Dios. Romanos 1, 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay, vean, ninguna condenación hay. Pero ¿cuál es el requisito para que no haya condenación? Los que están en Cristo Jesús. Si usted está en otra cosa, usted va a estar lleno de condenación. Por un lado, ese versículo está hablando de los pecadores que se salvan, pero por otro lado está hablando de nosotros. Porque aunque no hay condenación para que vayamos al infierno, si hay condenación por parte de Satanás, que nos acusa cada vez que nos salimos de la atmósfera divina y hacemos cosas que sencillamente nos apartan del Señor. Pero si estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Lo que quiero mostrar con estos versos es estas dos esferas y lo que el Señor tiene para nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Nos sacó. Ya nos sacó. La ley del Espíritu de vida está en nuestro espíritu y nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Pero si creemos. La nota dice, la vida espiritual revelada en este capítulo tiene 4 aspectos. Primero, era la vida divina en el espíritu. Segundo, ella llegó a ser la vida de nuestro espíritu por medio de la regeneración. Entonces, desde nuestro espíritu satura nuestra mente. Vean la palabra, satura nuestra mente para la transformación de nuestra alma, a la cual pertenece nuestra mente y llega a ser la vida en nuestra alma. Con el tiempo impregnará nuestro cuerpo hasta llegar a ser la vida de nuestro cuerpo y finalmente dando por resultado la transfiguración de nuestro cuerpo, es decir, la redención del mismo. Vean, todo está en proceso ahí, hermano. ¿Cómo? Saturando nuestra mente. Eso es lo que hace el hijo varón de Apocalipsis 12. Eso hace que la mujer que está a punto de dar la luz son aquellos que tienen su mente saturada de Cristo, están llenos de Cristo y expresan a Cristo. Porque lo que la ley no pudo hacer, verso 3, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Anota, la carne es de pecado, no obstante, el Hijo de Dios se hizo carne. Sin embargo, él solo tenía la semejanza de carne de pecado y no tenía el pecado mismo de la carne. Esto fue tipificado por la serpiente de bronce, como vimos, levantada por Moisés. La serpiente de bronce tenía la forma, la semejanza de la verdadera serpiente, pero no tenía el veneno de esta. Fue esta serpiente de bronce la que sobrellevó el juicio de Dios. Ese es el punto clave. Nosotros merecíamos ese juicio, pero Cristo sobrellevó el juicio de Dios. Y en ese momento, en lugar de los israelitas ser envenenados, entonces Él absorbió el veneno y ellos fueron sanados. Aunque Cristo no tenía el pecado de la carne, fue crucificado en la carne. De esta manera, en la cruz, Él juzgó a Satanás, quien está relacionado con la carne, y juzgó el mundo, el cual depende de Satanás, destruyendo así a Satanás. ¿Cómo es que Él destruye a Satanás? Porque lo deja impotente cuando nos salimos de su atmósfera. En ese momento Satanás queda impotente. El poder que Satanás tiene se lo dan
el que se lo quiere dar. Y el que se sale de la atmósfera divina le da el poder a Satanás. Pero nosotros tenemos la autoridad de detenerlo y no dejarlo avanzar. Al mismo tiempo, por medio de la crucifixión de Cristo en la carne, Dios condenó el pecado, el cual había sido introducido en la carne del hombre por Satanás. Como resultado, nos es posible andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, de modo que el justo requisito de la ley se cumpla en nosotros. 4. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Ya vimos lo que es la carne, sino conforme al Espíritu. Son dos atmósferas, son dos esferas. Y por eso es que todavía somos seres humanos, pero el Señor no quiere que sigamos en la atmósfera humana. Dios quiere sacarnos de la atmósfera humana y llevarnos al vivir del Dios hombre, que era el vivir de Cristo. Era el vivir que Adán, que se supone que entrara. Porque los que son de la carne, ponen, no dice que le ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Quién pone? Nosotros ponemos, nosotros somos los que decidimos, porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Qué es la carne? Es la atmósfera satánica, es la atmósfera donde Satanás gobierna. Pero la atmósfera puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué es el Espíritu? Es la atmósfera de Cristo que abrió por nosotros. En Hebreos 4:16, él entró y dice, entren conmigo, vamos, no se queden afuera. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es decir, que cada vez que estamos en nuestra mente, en nuestra carne y en nuestra alma, somos enemigos de Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, le dice él a los romanos, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si usted está aquí esta noche es porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Usted no va a estar aquí escuchándome a mí sobre una hora, a menos que el Espíritu de Dios more en usted. ¿Por qué? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando nos mantengamos en la atmósfera apropiada? El bosquejo dice en Romanos 8:29, Pablo nos dice que a los que Dios antes conoció, nosotros los creyentes, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso somos nosotros, igual que Adán. Ahora Él nos hizo nacer otra vez y está repitiendo toda la escena adámica, haciéndonos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, es el primero, nosotros somos los otros. Así que mediante su resurrección, Él nos hizo sus hermanos. Y eso nos conectó otra vez para que podamos ser la especie Dios-hombre. Nuevamente Cristo está poniendo las cosas como van otra vez, ubicándonos en la atmósfera de Adán. Ahora que tenemos la vida divina y que salgamos de la atmósfera de la humanidad y entremos en la especie Dios-hombre. El Señor Jesucristo transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Todo eso está operando hoy. El día vendrá que este cuerpo será conformado al cuerpo de la gloria suya. Que no se nos olvide, cuando Cristo se manifieste, hermanos, seremos completamente, perfectamente y absolutamente semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Por eso Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Eso es ahora, hermanos. La línea central de la revelación divina revela la economía de Dios con su impartición. Y la impartición de Dios consiste simplemente en ponerse Él mismo dentro de nosotros como la ley interna de vida. Eso ya está en nosotros. Por un lado tenemos la vida divina, que es el Dios triuno, y por otro tenemos la capacidad divina. Por esta capacidad tenemos la habilidad no solamente de conocer a Dios, sino también de vivir a Dios e incluso ser constituidos con Dios. Además, esta capacidad puede constituirnos en miembros del cuerpo de Cristo. Y eso puede ser, hermanos, para funcionar para la edificación y venir a ser las coyunturas de rico suministro. Así que, en esencia, la ley interna de vida es Dios en Cristo como espíritu, y en función, esta ley tiene la capacidad de constituirnos con Dios y de constituirnos en miembros del cuerpo de Cristo para desempeñar todas las funciones en el cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Dice el hermano Lee, estoy feliz, incluso entusiasmado de ver que esta ley opera en los santos, en el recobro del Señor. Aleluya, por esta maravillosa ley de vida. Para aquellos que hemos sido regenerados, el no vivir en la cruz de Cristo, continuar viviendo en nuestra alma y no permitir que la palabra more en nosotros como la ley interna de vida, estamos produciendo una derrota para Dios y nos convertimos en colaboradores de Satanás en su proceso de muerte, contaminación, muerte y contaminación al vivir fuera de la atmósfera de Dios. Por lo que lamentablemente no seremos considerados para participar de las bodas del Cordero y todas las bendiciones designadas que hemos mencionado anteriormente serán interrumpidas hasta que nuestro proceso de hacer morir las obras de la carne se consume, aunque esto sea después de la muerte física. Recuerden la nota de Juan 3:16, creerle es creer que es veraz y real, pero creer en Él es recibirle y estar unido a Él como una sola entidad. Esto es el significado intrínseco de ser uno con Dios. Así que ustedes estarán disfrutando más los detalles de esta conferencia y de muchos aspectos hermosos, pero he querido traerle el grueso, lo central de este asunto de la unidad y cuán serio el Señor está esperando que nosotros respondamos para que este segundo Adán, que es Cristo, ahora como el árbol de la vida y como la palabra, se implante en nosotros completamente y nos sature y no llegue nada más. Que el enemigo no continúe absorbiendo nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestros deseos, activando nuestra carne y nuestro hombre natural y haciendo atrasar a Dios en su proceso con su obra maravillosa que Él ama y está esperando por ella, que es el hombre. Y es la iglesia hoy. Los llamados a salir fuera, que somos nosotros. Señor, graba esta palabra en nuestros corazones, tal y como dice Jeremías. Graba esta palabra, grábala de tal manera que se abra la realidad del contenido de todos estos misterios a nosotros y valoremos lo que somos delante de ti y detengamos la constante participación del enemigo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro vivir diario, y que seas tú
como la palabra que se forja en nosotros y nosotros vengamos a ser tu cuerpo, tu expresión, tu novia y eventualmente tu esposo. Gracias, Señor.